Continuamos con la serie de ópticas anamórficas con autoenfoque. Ya revisamos el 40 mm de Sirui, donde detallé de qué se trata toda esta serie, pero el segundo que nos ofrecen es este Sirui, este 20 mm T1.8, y tienes algunas ventajas sobre ese 40 mm, aunque tiene un problema que les detallaré, pero tienen que ver lo hermosa y amplia que se ve esta óptica 20 mm. Soy Esrod Almenara y esto es Rod Mode, donde nos ponemos en modo geek. Empecemos de una. Este es el Sirui 20 mm anamórfico con el factor de compresión de 1.33x que abre a T1.8. Es de las primeras lentes anamórficas con autoenfoque del mundo. Es Super 35, por lo que funciona en cámaras APS-C, pero técnicamente funciona en full frame también. Pero a diferencia del 40 mm que funcionaba perfectamente en estos sensores grandes, este 20 mm, al ser tan amplio en su eje horizontal, prefiero quedarme en APS-C, incluso cortando el sensor en los full frame. Más adelante les voy a detallar por qué digo esto. Tenemos montajes Sony E, Fuji X, Nikon Z y MFT, y debo actualizarlos con algo muy importante, incluyendo el 40 mm y este 20 mm ya tendremos montajes Leica L, pero los envíos de este montaje serán un poco más tarde, en mayo del 2025. Esta óptica pesa 480 gramos, incluso más ligero que el 40 mm, y para ser anamórfico y con motor de autoenfoque es considerado súper ligero. Tiene un botón personalizable para enfoque, aunque no entiendo esto. Tiene un sonido de clic que me parece innecesario. Escuchen. Tenemos un switch de tipo de enfoque, un switch para el tipo de uso de anillo de apertura, clic o de clic, y al igual que les comenté con el 40 mm, me encantó que tengamos un anillo dentado para el enfoque, aunque la óptica sea automática. No solo es más cómodo, sino que podemos usar un focus puller, que bueno, con la desventaja que tenemos un anillo infinito y no tiene hard stops. El lente al frente tiene un filtro de 77 milímetros de diámetro, al igual que el 40 mm, pero aunque esto es positivo, es negativo en otro factor que ahora en el siguiente apartado les voy a detallar. La construcción del lente se siente muy pro y estéticamente se ve muy bien. La posición de los anillos queda a la misma altura del 40 milímetros. Al ser 1.33x de factor de compresión nos da ese look anamórfico, aunque menos presente a los que nos tienen más compresión, como los de 1.6x o 2x. Pero a mí personalmente me encanta el look del 1.33x. Generalmente, al tener un efecto anamórfico menos pronunciado, puede ser beneficioso porque aplastamos menos la imagen en post, por lo que tenemos una imagen más versátil. Además, podríamos adaptarla en un proyecto 16:9 sin bordes negros y perdemos poca resolución si lo quisiéramos. El 1.33x produce la relación de aspecto 2.35:1 y esta es una de mis favoritas. De hecho, me encanta simularlo en lentes esféricos, pero aquí lo tenemos ya de forma nativa, porque recuerden que estas imágenes las captura el sensor de forma estirada y en post debemos aplastarla con respecto a la relación de compresión, porque estos lentes tienen mayor amplitud horizontal a la que tiene un lente esférico. Me gusta mucho el desenfoque que produce, es muy elíptico, algo que caracteriza a estos lentes anamórficos. Esto está a T1.8, lo que les estoy mostrando. Lo curioso es que siento que este 20 milímetros tiene mejor desempeño en ese desenfoque que el mismo 40 milímetros que vimos anteriormente. Este se los pedí con un flare neutral, pero lo tienen también con flare azul, que es el clásico. Escogí el neutral porque no soy muy fan del flare anamórfico, a menos de que grabe algo futurista o muy tecnológico. Y para los amantes de ese característico flare de los anamórficos, en este lente es incluso mucho más pronunciado y evidente que en el 40 milímetros que probamos antes. Aquí se nota que es mucho más susceptible a ello. Y aquí debo explicarles algo muy importante, pero primero necesito que entiendan algo. Como los lentes anamórficos son mucho más amplios horizontalmente que un lente regular esférico, y aunque este lente esté diseñado para sensores APS-C, es posible usarse en full frame técnicamente por esta razón. Porque, por ejemplo, un lente esférico 20 milímetros en APS-C
tendría lo equivalente a un 30 milímetros en full frame, pero al ser 20 milímetros anamórfico, el campo visual es el equivalente a 22 milímetros en full frame. Ya entienden la diferencia tan enorme horizontal, ¿no? Por eso es posible técnicamente usarse en full frame. Sin embargo, a diferencia del 40 milímetros, que sí es usable en full frame, aquí es mucho más notable la viñeta. Ya es demasiado y se vuelve algo inservible en full frame cuando le ponemos un filtro ND, sea por Mapbox o directo con anillos de filtros. Y este es un lente que le entra mucha luz y necesitamos esos NDs en escenas con mucha luz. Así que opté por dejar de usar la FX3 en estas pruebas y continué mis pruebas con la Alpha 1.2 en modo APS-C porque la FX3 no tiene modo de corte en 4K y la cosa cambia drásticamente en APS-C. Ya no tenemos una viñeta tan marcada y la distorsión, que aunque es evidente que existe en la imagen, no es tan marcada como cuando lo teníamos en full frame. Y aunque lo podríamos cortar un poquito en full frame con el modo activo de estabilización, no es lo suficiente para tapar esos bordes. Tengo el presentimiento que si hubiesen sacrificado un poco el tamaño del lente y le hubiesen colocado un anillo de filtros de 82 milímetros, esto se pudo haber resuelto con el tema de los NDs y sus viñetas que se veían. Eso sí les digo, el lente genera una imagen espectacular en APS-C. Es perfecta como para una Sony FX30. Estoy enamorado de ese bokeh cremoso que reproduce. El look tiene mucha personalidad, tiene muchos factores que caracterizan a los lentes anamórficos que aunque a algunos les pueda parecer imperfecciones, para los que nos gusta este tipo de óptica es algo que buscamos. Los bordes son muy suaves y no son nítidos, pero esto es muy común en los lentes anamórficos, incluso en los de cine de alto presupuesto. Pero en cambio, en el centro de la imagen tiene suficiente nitidez para que el sujeto quede bien definido. Además, debo agregar que gracias al peso de este lente, en el uso de gimbal es súper cómodo como lo usé en estas tomas que les estoy mostrando. El color tiende a irse por el lado más cálido con un toque medio magenta, pero en línea general el color está muy bien representado aquí. Cuando coloricé mis tomas no tuve problema al balancear blancos y tomó un color muy placentero de ver. Tiene aberración cromática, esto era de esperarse en algunas condiciones, pero nada que afecte a la calidad visual de esta óptica. Lo bonito es que también nos puede servir para fotografía. Gracias al autoenfoque es mucho más viable capturar fotos, aunque tiene un proceso extra en postproducción para achatar esas imágenes correctamente. Este 20 milímetros tiene un enfoque cercano muy bueno, 40 centímetros con respecto al sensor, por lo que no tenemos que usar filtros de dioptrías para enfocar nuestro sujeto bien cerca. El focus breathing es notable, pero es muy común en las ópticas anamórficas al día de hoy. Pero entendiendo la dificultad que esto tiene en estas ópticas y especialmente para mantener cierto peso y cierto tamaño del lente, me parece que está muy bien controlado. Ahora veamos el punto que más destaca de este lente sobre otros anamórficos, el autoenfoque, así que vayamos a ver cómo se desempeña. Los lentes manuales anamórficos tienden a ser un poco más complejos de enfocar por varios factores, pero aquí en esta serie cualquiera puede usar un lente anamórfico gracias a ello, incluso sin tener un monitor de campo para detallar ese enfoque, ni usar tanto picking para ver si estamos correctamente enfocando el lente. Aquí no es perfecto, ni mucho menos es un Sony G Master en velocidad enfocando, pero hace el trabajo muy bien y debo agregar que el sensor está viendo una imagen estirada y el algoritmo de ese autoenfoque se le puede dificultar en algunas ocasiones ese autoenfoque, por lo que no se puede culpar a Sirui por algunas imprecisiones, especialmente cuando tenemos el sujeto en los bordes. Aquí yo intenté enfocar en los bordes, pero esa parte de la cámara no la entiende, pero en la mayoría de los casos funciona con buena precisión. Incluso en la Sony usa todo el sistema de autoenfoque con seguimiento continuo, incluso hasta del ojo. Algo que mejoraron con este lente es que curiosamente este no suena tanto como el 40 milímetros cuando estamos enfocando. Otro detalle que les comenté en el video anterior del 40 milímetros es que debes saber que, bueno, esto que le voy a comentar es responsabilidad ya de Sony en el futuro, porque
Si tienes una cámara como la Sony FX3 o la FX30 y tienes la opción de monitorear lentes anamórficos y ves la imagen ya aplastada en el monitor, el enfoque de seguimiento continuo se desactiva y no le podemos sacar el provecho máximo del autoenfoque del lente de Sirui. Por eso es crucial el uso de monitores externos para poder hacer D-Squeeze en el monitor y ver la imagen correctamente. Sin embargo, puedes ver la imagen bien, porque aunque la vas a ver estirada, vas a poder hacer tu encuadre. Yo, cuando trabajé con el gimbal, yo no usé ningún tipo de D-Squeeze para ver cómo se vería ya en anamórfico, en 2.35:1. Pero Sirui hizo muy buen trabajo con el motor de autoenfoque en un lente anamórfico. Aquí aplaudo a este fabricante de lograr semejante hazaña y hacerlo bien en un lente así. Además, este tiene un puerto USB-C que tiene para actualizar y ahí veremos si va mejorando el autoenfoque con el tiempo gracias a las actualizaciones. Me parece otro excelente paso de Sirui porque, como dije, con el 40 milímetros, las ópticas anamórficas se volvieron viables para aquellos novatos con este tipo de lente, porque es mucho más fácil de aprender a usar gracias a ese autoenfoque, y estoy seguro que más de uno querrá hacer un vlog todo cinematográfico con estos lentes gracias a ese autoenfoque. Esta es una óptica que mantiene un precio asequible de $800, aunque si lo compras en preorden lo podrás comprar a $680, o los dos, el 40 milímetros y este 20 milímetros juntos, con un precio especial. Y créanme que es súper asequible para ser anamórfico, para lo costoso que es fabricarlos. Les dejé el link de compra en la descripción por si les interesa. No olviden seguirme en Instagram, Threads o TikTok como @esrodalmenara. Allí verán más pruebas de este lente, así que pendientes. Y no olviden que les dejé el link de este lente en la descripción. Y me despido con este comentario random, como es tradición en el canal, para que comenten, y los que no llegaron hasta aquí no entiendan qué sucede en los comentarios del video. Y es el molusco de plata. Nos vemos, geeks. Sí, porque fue como la continuación del anterior.